Ahora sí vamos a entrar en lo que es tomografía computerizada. Para hacer una tomografía computerizada, de la cual ustedes ya saben la anatomía, porque la realizaron todo el día de ayer, primero se hace una radiografía de rastreo o scout, que es una planigrafía o una radiografía digital en proyección lateral. Ahí se hace la planeación de dónde a dónde se van a hacer los cortes. Generalmente se hacen de la base del cráneo hasta terminar la última parte de parietal. Luego se da angulación. ¿Por qué se da esta angulación? Porque hay que evitar artefactos del peñasco, de manera que el primer corte trate de pasar lo más paralelo posible al piso anterior del cráneo. Ya de ahí vamos hacia arriba. Bueno, la base es aparte del piso posterior, de manera que los primeros cortes van desde abajo y vamos ascendiendo hacia arriba. Siempre la tomografía la tenemos que evaluar con dobles ventanas, una ventana de parénquima cerebral en la que podemos distinguir las partes blandas, el líquido, de las cisternas, etc. Y una con ventana ósea. Si no hacemos esta doble ventana, el estudio está incompleto porque puede haber lesiones óseas que pasen desapercibidas en la tomografía, en la fase de partes blandas o de cerebro. Partimos de la base de que ya dominan la tabla de densidades, aunque he estado viendo con un poquito de tristeza que no la dominan. Y cuando no dominan la tabla de densidades, no pueden entender las imágenes y por lo tanto no pueden hacer buenas interpretaciones. Están haciendo interpretación con la tablita de densidades a un lado, cuando a estas alturas ya la deberían de saber y de dominar. Entonces, pues ahí no puedo hacer yo más. Ahí tenemos otra forma de entender la tabla de densidades, en donde ya sabemos que el cero en unidades Hounsfield sería por aquí, y del 0 al 10 la densidad es agua. Del 30 al 40 la unidad es el cerebro. La sangre es hiperdensa con 60, 70 unidades y con más de 100 unidades calcio, hueso, metal y medios de contraste. Por otro lado, ya sabemos que por abajo las densidades negativas solo son dos. Una, la grasa, como se puede ver abajo de la piel, con valores negativos de menos 70, menos 80, menos 100 unidades Hounsfield, y el aire, que va a tener menos 500, menos 600, menos 200, son valores negativos. Entonces, esta es la clave para poder interpretar resonancia tomografía y en términos generales, modalidades de imagen. Bien, hablando exclusivamente de tomografía, nuestra primera postura es: ¿qué estudio estoy viendo? Es un ataque. ¿Es una tomografía de qué? Es una tomografía de cráneo. Siguiente pregunta, ¿es simple o contrastada? Para saber cuando veo algo blanco, a qué corresponde. Y luego determinar si la imagen que estoy viendo, por ejemplo, esa tomografía, este corte es simple. Entonces, mi siguiente paso es determinar si es normal o es anormal. Por ejemplo, les voy a poner esta otra imagen. Y aquí debe de saltar a la vista de ustedes que la segunda imagen es anormal. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay asimetría de densidades en tejido cerebral. La sustancia blanca de este lado se ve con esas imágenes, impresiones o extensiones digitales hacia la sustancia gris. Se alcanzan a ver los espacios subaracnoideos con líquido y los giros o circunvoluciones. De este lado no vemos espacios subaracnoideos, no vemos líquido y vemos que hay una lesión homogénea que impide la diferenciación clara o nítida de los giros y circunvoluciones, y hay asimetría en la sustancia gris. Entonces, evidentemente, esta es anormal por esta descripción de esta lesión. El siguiente paso es determinar si la lesión que estoy viendo qué densidad tiene, si es hiperdensa o es hipodensa o isodensa. En este caso en particular, esta lesión podría considerarse como isodensa comparada con la sustancia gris, no así con la sustancia blanca, pero es isodensa con la sustancia gris, pero también puede ser hiperdensa o hipodensa. Por ejemplo, esta lesión que vemos en esta nueva imagen abajo a la izquierda es una lesión hipodensa, y si comparamos con la densidad
líquido suprarrápido es la misma. Entonces quiere decir que es líquido. ¿Qué es? Bueno, ya veremos después más adelante de cuáles son las lesiones líquidas intracraneanas. Pero esta es una lesión líquida, de hecho es un quiste aracnoideo. Por otro lado, en esta otra imagen lo que tenemos es una lesión hiperdensa. De hecho, no es una, son múltiples. Ya quedamos que hiperdenso es la sangre. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una hemorragia parenquimatosa en el hemisferio cerebral derecho que irrumpe al sistema ventricular y viendo inclusive en las astas occipitales de los ventrículos hiperdensidad por la presencia de sangre. De manera que la sangre, por su peso, se va a depositar en la parte más declive en un paciente que seguramente está inmovilizado o inmóvil. En esta otra imagen lo que tenemos son también imágenes hiperdensas, pero quiero llamar su atención en dos situaciones. Una, que son de tendencia simétrica, o sea que hay en los dos hemisferios. Dos, no hacen efecto de masa, no desplazan estructuras. Tres, no tienen halo de edema alrededor. El edema se ve hipodenso. Entonces, esto corresponde a calcificaciones. Esto lo podemos confirmar únicamente con las unidades Hounsfield. A lo mejor si ustedes, sin tener la información de las unidades Hounsfield, ven esto, me dicen que son hemorragias, les digo, bueno, podrían ser, pero es difícil considerar que haya hemorragias con este patrón simétrico. Entonces, estas son calcificaciones de los ganglios basales. Generalmente cuando pasa esto se desconectan. Bien. ¿Ya me ven otra vez? Sí. Muy bien. Sí. Por otro lado, entonces, es muy importante determinar la localización de la lesión que estamos viendo. La lesión puede ser intraaxial y extraaxial. Les explico qué es intraaxial. Intraaxial es que es parte del tejido de las neuronas o del tejido que sostiene a las neuronas. Esto es un tejido del parénquima cerebral. Extraaxial es del tejido que no corresponde a las neuronas, que envuelven a las neuronas, incluyendo las meninges, las vainas de los nervios. Eso es extraaxial. Entonces, intraaxial son los astrocitomas, son tumores primarios de origen parenquimatoso, mientras extraaxial son las lesiones que vienen de fuera del cerebro o del tejido cerebral, como un meningioma. Luego necesitamos saber el número de lesiones. Ya sabemos que múltiples, nuestra primera opción son metástasis, pero no es la única, ya que hay enfermedades como parasitosis que pueden producir lesiones hiper o hipodensas múltiples. Lesión única es, ya consideramos la posibilidad de que sea un tumor primario, aún lo cual no descarta, pues ya sabemos la posibilidad de metástasis. Luego, nos interesa estudiar las características de la lesión. Con esto nos referimos no solo a su densidad, si es sangre o es calcio, si no hay edema, o sea, hipodensidad. El edema es líquido en el espacio extravascular, por lo tanto, es disminución de la densidad. Si el parénquima cerebral en fase simple mide 30 unidades, Hounsfield, el edema va a medir 10, va a medir 15 unidades Hounsfield, pero el edema no es algo localizado como se ve en este aracnoideo. El edema, por ejemplo, es lo que vemos en esta zona. Esta sustancia blanca comparada con esta es más oscura que esta. Esto quiere decir que hay edema de la sustancia blanca en este espacio. Quiere decir que hay líquido libre intersticial en este espacio. ¿Por qué? Por el efecto de compresión que está produciendo este hematoma, que es un hematoma subagudo. Luego también tenemos que buscar la presencia de necrosis dentro de las lesiones. Y la necrosis la vamos a ver como también es líquido, como una zona hipodensa. Entonces, por ejemplo, esta lesión hipodensa es una zona de líquido que puede ser un absceso o necrosis de un tumor. Luego vamos a estudiar el comportamiento al medio de contraste. Vamos a ver si tiene reforzamiento o no hay reforzamiento. El reforzamiento puede ser mucho, poco o nada. Es decir, hay tumores que son poco vascularizados y si una lesión
se pinta totalmente blanca con el medio de contraste, quiere decir que es una lesión vascular. Esto quiere decir que puede ser un aneurisma o que puede ser una malformación arteriovenosa. Luego tenemos que ver si el reforzamiento que sucede es homogéneo o heterogéneo. Si es homogéneo y es muy denso, entra la posibilidad de aneurisma. Y luego tenemos el tipo de reforzamiento que se le conoce como el anillo, como el de esta lesión que está al final, donde nos vamos a acordar de una mnemotecnia para el diagnóstico diferenciales que implica Dr. Magic. Dr. Magic se refiere a metástasis, abscesos, gliomas o tumores que son tumores con centro de hipodencia y de reforzamiento intenso en la parte externa. Entonces, la cena ahorita no me acuerdo a qué corresponde. Bueno, bien, no, bueno. Entonces, de primera instancia, esto es lo que tienen que aprender a revisar de una tomografía. Apréndanse bien este cuadro, entiéndanlo bien, metabolícenlo. De otra manera, no vamos a poder avanzar. Doctor, Sí, me quedó una duda en la imagen de las calcificaciones. Dijo que era importante ver que eran de tendencia simétrica y que no hacían efecto en masa, ¿correcto? pero ¿Es luego un se top? cortó y no sé qué dijo. Ah, ok. Sí, eso es son calcificaciones cerebrales en parénquima cerebral por una enfermedad que se conoce como enfermedad de FARC, Ah, ok. F-A-H-R. Sí. Es una farcomatosis, es una alteración metabólica. Lo importante de esto es que no confundirlo con hemorragia parenquimatosa. Este paciente no va a tener sintomatología neurológica como la va a tener en la imagen del lado izquierdo, que es una hemorragia cerebral. Entonces, ese es un grado extremo de calcificación. Hay grados más leves de calcificaciones, pero Ujú. son calcificaciones en ganglios basales. Pueden ser muy o no simétricas. Esta es de las más simétricas que he visto yo. Está, digamos, en alas de mariposa, en un patrón totalmente simétrico. Tiene calcificaciones cerebelosas, etc. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí. Muy bien. Entonces la tomografía pues tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que es rápida, tiene la ventaja de que casi ahorita cualquier hospital serio la tiene. Tiene la ventaja de que si es una tomografía multicorte, se puede hacer una exploración de la cabeza hasta la pelvis en cuestión de segundos, con el paciente aún en de mal estado general, como este paciente está intubado. Y nos puede dar podemos hacer reconstrucciones de cada una de las partes, una reconstrucción de cráneo, podemos evaluar fracturas complejas de macizo facial, lesiones cervicales y lesiones toracoabdominales. Entonces, la TAC rifa para urgencias, es rápida, es accesible, es muy buena para el hueso y también rifa para ictus, o sea, para pacientes con evento vascular cerebral. Ya veremos más adelante, ya hemos platicado también la importancia de detectar si una hemorragia es isquémica o perdón, si un evento vascular, o sea, un ictus es isquémico o es hemorrágico, porque tiene todo que ver con el pronóstico de la vida del paciente. Y también es excelente para el estudio de calcificación. ¿Cuáles son las desventajas de la tomografía? La primera es la radiación ionizante. Fíjense que la cantidad de radiación que se administra en una tomografía de cráneo simple con contraste es de 4 milisieverts. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto es? Pues es nada menos que el equivalente a 16 meses de radiación solar. Es el equivalente a 40 radiografías de tórax, nada más para que se den una idea. Y una de las deficiencias que tiene la tomografía es que no es muy buena para evaluación de partes blandas. Sí, sí me dice que agua, partes blandas, me dice grasa, pero no mantiene la resolución que tiene la resonancia magnética. Entonces, pero en las situaciones de urgencia, las que hemos mencionado previamente, la TAC es la que rifa, con las desventajas que estamos poniendo aquí a continuación. Indicaciones para el ataque, en términos generales, traumatismo craneoencefálico que tengas cierto grado de severidad, es decir, que no por un coscorrón le vas a hacer un ataque a un niño o a un paciente, solo si hay antecedentes de pérdida de la conciencia, cefalea, cualquier alteración neurológica podría indicar la tomografía.
Sospecha de EBC, de ictus, que ya sabemos cuáles son los signos o parámetros. Vamos a ir viendo el desarrollo de del curso, lo que queda del curso. Control de hidrocefalia. En ese caso ni siquiera se necesita... estamos hablando de indicaciones de la fase simple únicamente de la tomografía. Estamos hablando de que solo se haga en fase simple. El trauma, EBC, control de hidrocefalia, controles postoperatorios para ver si ha sangrado o resangrado de algún tumor, control de hemorragias. En columna generalmente no se hace con contrastes, salvo excepciones, y tomografía de senos paranasales se hace en fase simple también. Indicaciones para el contraste. Bueno, vean en esta imagen una lesión. Sí. ¿En trauma por edema cerebral? ¿Por posible edema cerebral? Sí, para búsqueda de lesiones de hemorragias, para ver alteraciones en la integridad ósea, fracturas, hundimientos y hemorragias, hematomas, claro. Y el edema cerebral pues, sí es parte que lo vas a diagnosticar en la tomografía simple. Gracias. Bien, aquí tenemos una imagen de fase simple de una lesión hipodensa que corresponde a edema. Y aquí parece adivinarse una pequeña lesión circular. Y en la fase contrastada vemos que refuerza en anillo esta lesión circular, tiene un pequeño puntito hiperdenso. Entonces, el contraste sirve para acentuar las diferencias, para saber qué tan vascularizada está una lesión, como ya dijimos antes, para ver su comportamiento en el sentido de ver si es homogéneo, heterogéneo. Todo esto nos ayuda a afinar los diagnósticos. Entonces, está indicada ante la sospecha de tumores, está indicada en las neuroinfecciones para ver si refuerzan las meninges, pero sobre todo para descartar algún tipo de absceso, y está indicada en malformaciones arteriovenosas, en términos generales. Hay otras indicaciones que sería, por ejemplo, si hay sospecha de lesiones de la región ciliar o celar, si sufriste un adenoma. Hay otras indicaciones, pero esas están incluidas en tumores. Siempre, aparte de hacer las reconstrucciones de hueso y de partes blandas, es recomendable hacer reconstrucciones volumétricas. Entonces, una de las ventajas de la tomografía es que tiene reconstrucciones multiplanares. Esto es, podemos ver el cráneo en todos los planos. Así pues, por ejemplo, mira, en este corte axial es difícil identificar esta fractura. En cambio, en este corte, ¿por qué? Porque es un trazo lineal muy finito, que se extiende desde la sutura coronal hasta la sutura occipital. Y en cambio aquí en la tomografía, fíjense que prácticamente no se puede ver porque es un corte muy delgadito y es del mismo paciente. Por ejemplo, en este caso podemos ver que hay alteración en las suturas. Observo la sutura sagital y la mitad de la coronal, no así en la sutura coronal derecha, no la veo. Y entonces haciendo esas reconstrucciones volumétricas, que se conocen como, en inglés como volume rendering, tenemos aquí la presencia de un hueso accesorio, un hueso samoideo, y esto corresponde a una craneosinostosis. Entonces, las reconstrucciones multiplanares son muy importantes para hacer un buen diagnóstico. Aquí les traigo este caso simpático e interesante. ¿Qué les parece? Es una reconstrucción que tiene un filtro que acepta hueso y un poquito de tejido de partes blandas, incluye músculos. Entonces, lo que ven como de colorcillos es músculo. Entonces, ¿qué les parece esta lesión? Parece que no tiene el músculo occipitofrontal o solamente no se... Sí lo tiene, pero no se ve. Pero esto... Tiene cuernitos. Tiene cuernos. Es una niña. Es una niña, no sí. son las colitas, ¿no? Dale. ¿Ya se les había mostrado o qué? Ah, ¿sí eran cuernos reales? Ahí está. Y en cambio, en la reconstrucción ósea, entonces hay que estar al tanto y pendiente de los artefactos, ¿no? Ahí está la niña sí con eran sus cuernitos. colitas. Entonces hay que estar al pendiente de artefactos y hacer una buena correlación con el resto de la información. Otro método de exploración es el ultrasonido transfontanelar. A través de las fontanelas se aplica el transductor en diferentes planos. Este es un plano axial
Este es un plano sagital y este es un plano coronal. Les puse unos cortes de tomografía, las flechas están mostrando una pequeña hemorragia, pero el punto es que comparen este corte axial con este axial, sagital con este corte sagital y un corte coronal con este corte coronal. Entonces aquí están los ventrículos. Lo que hay es una leve asimetría ventricular, lo cual puede ser una variante anatómica normal. Esa es la ecogenicidad normal del tejido cerebral, del parénquima. Y estos blancos son las circunvoluciones. Aquí está la cisura interhemisférica. Y vamos a buscar entonces asimetrías, efectos de masa, imágenes hiperdensas o hipodensas o dilatación ventricular. En este corte sagital, lo que llama la atención es que se ve esto que es el asta de un ventrículo lateral. Entonces, si es un corte, si estamos viendo el ventrículo, quiere decir que el corte no está exactamente en la línea media, sino que se inclinó el transductor un poquito hacia el lado izquierdo o el lado derecho para ver los ventrículos. Esto, así es como hacemos el sonido. Esto corresponde al cerebelo, que es generalmente un poco hiperecoico, y esto corresponde a los plexos coroideos. Esto blanco. ¿Qué buscamos? Pues entonces alteraciones en el sistema ventricular, en el tamaño, bolas, masas y hemorragia. La hemorragia en ultrasonido es hiperecoica, parecido a como se ven aquí los ventrículos. Es hiperecoica, pero la hemorragia es generalmente primero subependimaria, luego se hace intraventricular. En este corte es un corte axial, pero orientado hacia la parte posterior. Entonces aquí vemos los ventrículos y plexos coroides. Aquí tenemos ventrículos y plexos coroides. Giros o circunvoluciones, parénquima cerebral. Y bueno, aquí está una tomografía con esta pequeña hemorragia subaracnoidea. Pero lo que chiste es nada más comparar o equiparar el tipo de anatomía que vemos en nuestros sonidos comparándola. Bien, la tomografía entonces es muy buena para diagnosticar la isquemia. Aquí tenemos una corte del sad face y aquí tenemos un corte también en el mismo nivel del mismo paciente. La única diferencia son unas horas de diferencia. Las primeras 4 horas de un evento vascular isquémico no hay ninguna manifestación radiológica o sí hay signos, pero son muy sutiles, los vamos a ver más adelante. En este caso es un ataque que se dio como normal y el paciente ya tenía sintomatología. Pasan 8 horas, 10 horas y entonces ya se manifiesta la zona de isquemia. ¿Cómo se manifiesta la isquemia? Por edema. ¿Por qué hay edema? Porque hay líquido extravascular, líquido intersticial. Entonces las zonas isquémicas que sufren de hipoxia van a alterar su integridad en la pared y van a producir extravasación del líquido, va a haber hiperpermeabilidad vascular y se produce esta imagen. Las isquemias cerebrales pueden tener un patrón geométrico o al menos una distribución vascular. Es importante pensar que una isquemia generalmente es secundaria a que se tapó una arteria. Y la causa más frecuente de obstrucción de las arterias es la presencia de placas de ateromas, generalmente en el bulbo carotídeo, que se desprenden y migran, y es lo que produce esta patología. Entonces, la otra posibilidad es que venga no solo del bulbo carotídeo, sino de ateromas en las bifurcaciones, y otras causas son la fibrilación auricular, enfermedades valvulares, trombos ventriculares, y todo es émbolos cardiogénicos y todo esto puede producir un evento isquémico. Por lo tanto, el siguiente método de estudio en un paciente que desarrolla una isquemia es un ultrasonido Doppler carotídeo. El Doppler carotídeo, que se efectúa más o menos de esta manera, nos va a mostrar la permeabilidad o no, o la presencia de placas de ateroma en el bulbo carotídeo, en las carotidas, carótida interna y carótida externa. Lo que tenemos aquí es un flujo normal. Nos quedan solamente 10 minutos. Terminando la plática, regreso para una segunda parte, pero tengo que esperar a que se reconstruya, si se acuerdan. Si no, pierdo esta primera parte. Todavía no sé cómo recuperarla. Lo que estamos mostrando es que hay una carótida normal. Acuérdense que este es un Doppler triplex, porque tiene escala de grises,
bueno, este es duplex nada más, porque tiene escala de grises y tiene Doppler cualitativo, pero no tiene el cuantitativo, que sería el análisis espectral. Este flujo azul es por turbulencia, no es por alteraciones. Vean esta línea blanca delgadita, es la íntima de la arteria, es una arteria bastante sanita. Entonces, si hay duda o nos deja insatisfechos el Doppler o salen imágenes sospechosas de ateroma, el siguiente paso es, si es una obstrucción significativa, el paciente es quirúrgico. Hay que tener en cuenta que hay factores que ya saben afectan la calidad del ultrasonido. Como siempre, imagínense hacer un Doppler del cuello a este paciente. Y olvídense, no lo voy a poder hacer. Entonces, las características físicas del paciente, si ronca, si está inconsciente, si está intubado, paciente combativo, no se puede hacer el estudio. La calidad del equipo y el entrenamiento del radiólogo. Vean en esta imagen del lado izquierdo el pobre escaso flujo que hay en esta carótida. Aquí hay una trombosis de la carótida. Y obviamente el análisis cualitativo me muestra una morfología totalmente normal, ruidosa, peluda, con un flujo que se conoce como parvus tardus, que es un flujo de baja resistencia y con estas características morfológicas. Hay unas tablas que son las que indican, según el porcentaje de estenosis, cuando un paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Porque a lo mejor yo mismo ahorita ya puedo tener placas de ateroma con una estenosis de 50% en la carótida, pero estoy asintomático. Entonces, estas tablas, hay diferentes tablas ahí europeas, norteamericanas, etcétera, de la NACE, de la ACST, y cada vez estas tienen unos criterios un poquito diferentes. Lo que importa ahorita para ustedes es que sepan que un paciente con ictus es candidato a Doppler carotidio, y si sale sospechoso, amerita otro método diagnóstico, porque no se va a operar con una imagen como esa. Necesitamos tener información más estrecha, más adecuada. Y para eso entonces lo que se hace, el método gold standard, es una angiografía por sustracción digital. Esta angiografía por sustracción digital, me permite ver muy bien el porcentaje de estenosis, me permite medir, vean aquí una estenosis de la carótida interna y una estenosis de la carótida externa, con placas de ateroma, y puedo ver el grado de repercusión que tenga arriba. El problema con la angiografía es que es invasiva, requiere un equipo de buena calidad y un equipo médico también de buena calidad que pueda hacer el procedimiento. Antes que eso, la etapa más sencilla para obtener esa información es una angiotomografía, una angiotac. La angiotac se inyecta medio de contraste endovenoso con un inyector automático a una velocidad determinada. Y fíjense qué excelente información me puede dar acerca de la carótida, de carótida interna, carótida externa, y me puede extender a ver la circulación intracraneana si está indicado. Aquí tenemos una estenosis. El problema es que con la tomografía es que no se valora muy bien el grado de estenosis como se hace con la angiografía. Por otro lado, las placas de ateroma calcificado me obstaculizan la visualización del bulbo carotidio. Aquí tenemos una sustracción de esta imagen, de esta angiografía. Este es de este paciente. Y entonces aquí puedo medir perfectamente los grados de estenosis y todo. Es una reconstrucción. También se puede hacer reconstrucción de la tomografía computarizada con una sensibilidad bastante adecuada, y a lo mejor el paciente sí se puede operar con una angiotac. Con eso es suficiente para una endarterectomía y limpiarle y ponerle aquí, resolverle el problema. Otra forma de hacerlo sin una cirugía invasiva o abierta es a través de un cateterismo. Se puede meter un catéter, aplicar aquí un stent, producir dilatación de la arteria, y se dejan stents que se dice que están medicados para evitar que se produzcan nuevos ateromas. Hay una polémica, obviamente, entre los angiólogos y los cardiólogos acerca de si lo correcto es mejor aplicar un stent o es mejor hacer la cirugía abierta. Pero bueno, eso ya es discutible y lo verán más adelante cuando lleven los cursos apropiados. Entonces, ventajas de la angiotomografía. Miren qué bonitas reconstrucciones se pueden hacer con una angiotac. Es muy rápida, es intrahospitalaria,
se puede hacer valoración intra y extravascular. Detectamos aneurismas, malformaciones y estenosis vasculares. Desventajas de la angiotomografía, vean esa reconstrucción. Esta parte blanca es de la parte del peñasco que no se pudo limpiar bien, pero toda la porción intracraneana de la carótida interna, de la cerebral anterior, cerebral media y sus ramas operculares, comunicante anterior y cerebrales anteriores se puede observar de manera muy bonita y muy adecuada. Desventajas, radiación, igual que comentamos hace rato, que hay que utilizar medio de contraste, por lo tanto, está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal. Y el costo, evidentemente, es un poquito más cara que una tomografía o que un Doppler, pero es necesaria para objetivizar una lesión. Es importante mencionar que las calcificaciones obstruyen la visualización, sobre todo a nivel del bulbo carotídeo. Bien. Otro método que se puede utilizar en tomografía computarizada es el estudio de perfusión. Entonces, yo puedo hacer una tomografía simple y luego inyectar medio de contraste y ver el grado de saturación de los voxeles de medio de contraste, de manera que puedo hacer una medición en diferentes etapas del estudio y puedo determinar cuando una zona se encuentra hipóxica. Esto se detecta mucho antes que en una etapa muy temprana. Por ejemplo, en este caso, es el mismo paciente, la imagen simple del ataque es prácticamente normal y en cambio en los estudios de perfusión salta a la vista que hay una zona que ya está sufriendo. Esta zona, si se atiende ahorita, se puede recuperar al 100% con anticoagulantes o una endopterectomía para detectar cuál es la lesión. Luego nos queda resonancia magnética y yo pienso que voy a cerrar aquí esta presentación para continuar con resonancia magnética. Así que me voy a salir y regreso en 5 minutos o el tiempo que tarde en reconstruirse la imagen, muchachos. ¿De acuerdo? Sí. Pueden levantarse, ir al baño, echarse un cafecito, preparar un café, prepárenme una a mí también, por favor. Y ahorita regreso. Okay. Gracias.